Mensajes de salvación espiritual, para leer. Título de este mensaje: Lo que no enseñan los sacerdotes, ni los pastores. Los detalles del mensaje. Debemos desear que el alma de cada persona que muere, llegue a estar, entre los que se reunirán con Jesucristo cuando Dios resucite, a los hijos de Él, que mueren, y morirán. La importancia, y las verdades de Dios, están contenidas en la Biblia, y en 1 de Tesalonicenses 4:16, la Biblia católica dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Las almas de los que no son propiedades de Satanás, las que pertenecen a Dios, al salir de los cuerpos de carne y huesos, no son conducidas al cielo de Dios, para allá abrazarse con los ángeles de Dios, y otros seres espirituales, tales como, por ejemplo, con familiares que ya murieron. Las almas de los hijos de Dios, cuando Cristo regrese, Dios dará un cuerpo inmortal y un espíritu a cada una. Por eso, en Mateo 22:30 de la Biblia, Cristo dice que cuando los hijos de Dios resuciten, ellos serán como los ángeles de Dios. El alma de un hijo de Dios, desde que muere, en realidad, es un futuro ángel, y esa alma estará inactiva, o en descanso espiritual, hasta el momento que Dios la transforme en un ángel. Un alma de un hijo de Dios, ni siquiera tiene la capacidad para adorar a Dios, o estar en actividades, en el lugar de descanso espiritual. Por eso, el alma de un niño que muere, en un accidente de carro, no puede comunicarse con algún familiar vivo, y hablarle del accidente, o el alma de un hijo de Dios que muere asesinado, esa alma no puede comunicarse con la policía para testificar acerca del crimen. ¿Cuántas femeninas hijas de Dios, y de todas las edades, han sido violadas y asesinadas? Ellas mueren con hambre de justicia, por motivo del crimen. Pero las almas de ellas no pueden informar a la policía, y el crimen puede que se quede sin resolver. El alma de una persona hija de Dios, no tiene la capacidad para cooperar con la policía ni con alguna persona viva. Cuando alguien dice que descanse en paz, esto solo se aplica a los hijos de Dios, a los que no logran ser propiedades de Satanás. Personas adultas, y de edad ya avanzada, deberían asegurarse de que sus almas estarán en descanso después que mueran. Pero normalmente, esas personas se preocupan más en cómo repartir sus propiedades entre los hijos. Esas personas tienden a descuidarse de que, en las almas de ellos, se llegue a cumplir lo que la Biblia católica dice, en 1 de Tesalonicenses 4:16, cuando dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero, quiere decir que, después que los que mueren en Cristo, sean todos juntos resucitados por Dios, 1000 años después, los que no mueren en Cristo, serán resucitados por Dios. Las personas no deben estar satisfechas solo de lo que aprenden de sacerdotes y pastores. La persona sabia, asegura, a través de la Biblia, y por medio de Jesucristo, que un día, ángeles de Dios conducirán su alma a descansar en el paraíso, si la persona muere antes del regreso de Cristo. La Biblia, en Hechos 17:11, enseña que los habitantes en Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que enseñaban la palabra estaban afirmando la verdad. Hoy en día debe ser igual, así como hacían los habitantes de Berea. Nosotros debemos escudriñar en la Biblia, debemos confirmar con la Biblia que lo que enseñan los sacerdotes y los pastores está de acuerdo con la palabra de Dios. Hay una realidad espiritual y física derivada de los pensamientos de Dios. Y esa realidad está descrita en la Biblia, que es la palabra de Dios. La Biblia es el manual donde están las instrucciones y los planes de Dios para cada uno de nosotros. Quien no consulta la Biblia para conocer personalmente de Dios, de sus planes, y de su Hijo amado Jesucristo, lo que capta y aprende son rumores acerca de Dios, que otras personas expresan
acerca de Dios, y esos rumores, han estado llegando mezclados con cizañas. Porque para eso, están los demonios de Satanás, pues, ellos siembran cizañas, en contra de los propósitos de Dios. Los demonios trabajan, a favor de Satanás, y en contra de Dios, y de Jesucristo. Las personas que caminamos por fe, en Dios, esa fe la alimentamos personalmente, cuando consultamos la Biblia para conocer de Dios. Pero si no consultamos la Biblia, la fe personal, en Dios, estará contaminada con informaciones falsas, acerca de Dios, y así, puede que, lo que logramos obtener, es una fe postiza. Sucedía que, muchos de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, etc., y aún muchos padres, descuidaron la oportunidad de escudriñar, y de aprender acerca de Dios por medio de la Biblia. Porque muchos de ellos ni siquiera, aprendieron, a leer. Sin embargo, hoy en día, hay más facilidad para aprender, a leer, y también hay más facilidad para alcanzar las escrituras sagradas, la Biblia. De modo que, hay menos excusas para no saber, acerca de Dios, y de su reino espiritual, al aprender en la Biblia. Pero, tenemos que admitir que todavía, hay muchas personas que, por falta de informaciones plasmadas en la Biblia, van por una senda espiritual torcida. Por eso, en Oseas 4:6, en el Viejo Testamento de la Biblia, Dios dice, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto indica que, no es una excusa delante de Dios, el decir, es que yo no lo sabía. Sin duda, esta declaración de Dios, en Oseas 4:6, conlleva, una maldición, en los pueblos donde Dios, espera que actuemos según su voluntad, y según lo que la Biblia enseña. En el Viejo Testamento de la Biblia, encontramos que grandes hombres del pasado bíblico, y que fueron siervos de Dios, fueron catalogados como, santos, pero en esos tiempos, la gente no invocaba ni hacía peticiones, a ninguna virgen, como muchos, hacen hoy. María, la que fue madre de Jesús, es la única virgen, a la cual, la Biblia pone, un poco de énfasis. Pues, María, por voluntad de Dios, engendró, un hijo, entre ella, y el Espíritu Santo. Las demás vírgenes que las iglesias romanas proclaman, no están apoyadas por la Biblia. Por otro lado, cuando muere una persona, el alma de esa persona, no es conducida, por ángeles, al cielo de Dios de una manera, automática, ni tampoco los hijos de Dios, al instante de morir, se van, enseguida donde se encuentran los servidores de Dios, tales como los ángeles de Dios. Eclesiastés 9:5, en la Biblia católica, dice, los vivos saben que morirán, pero los muertos, nada saben. ¿Por qué los que mueren nada saben? Porque las almas de los hijos de Dios que ya murieron, están, en descanso espiritual, y hasta que Dios no los resucite, esas almas nada saben, ni sabrán. Cuando una persona clama, o pide, a alguien que murió, sin importar quién fue ese alguien que murió, ese alguien no puede responder oraciones, esto no se aplica a Jesús el Salvador. Los demonios de Satanás, engañosa, y maliciosamente se encargan de contestar, esas oraciones. En la Biblia católica, Dios dice, llámame, y yo te responderé, y esta es una orden de Dios, a que clamemos, o pidamos solo, a Él. Dios es el jefe número 1, en el cielo, y dentro del universo. Además, encontramos más lógica pedir, al jefe número 1, el cual es Dios. Nosotros debemos respetar, las órdenes de Dios. En la Biblia, no hay un versículo que diga que busquemos ayudas, en santos, y en vírgenes, o en ángeles, y en arcángeles. Hasta el mismo Jesús dice, en Juan 14:13-14 en la Biblia, que pidamos a Dios. El Señor Dios no se equivoca, ni se contradice.
Si Dios nos ha ordenado que clamemos a Él, y Él responderá, en Jeremías 33:3, en la Biblia, entonces Dios no va a aceptar que busquemos ayudas en otro ser espiritual, allá en el cielo. En toda la Biblia se lee que, en lo espiritual, dependamos de Dios solamente. Hasta el mismo Cristo lo dice, en Juan 14:13-14, en la Biblia. Debemos entender que los asuntos de Dios no son como la Iglesia a la que usted pertenece quiere que sean, o como la Iglesia de usted ha enseñado cómo es que ella quiere que sean. Los asuntos de Dios son como Él los presenta en la Biblia. Los demonios de Satanás son los que maliciosa y engañosamente contestan las oraciones dirigidas a las vírgenes y a los santos, y ellos las contestan para mantener engañadas a las personas que se dejan engañar por ellos. Satanás y sus demonios hasta hacen milagros para engañar a las gentes. Así, los que se dejan engañar se convierten en propiedades de Satanás. Los que son engañados por demonios, el día que mueran, los mismos demonios conducirán sus almas al infierno, porque los ángeles de Dios no las asistirán, por haber confiados en demonios, y por otros pecados que conducen al infierno. Recordemos que el propósito de los demonios es trabajar para Satanás y en contra de Dios. El día que una persona que se deja engañar de ellos, por voluntad de Dios, esa persona muere, el demonio que la alimenta espiritualmente se llevará su alma al infierno, si la persona no se arrepiente antes, porque esa persona estuvo cometiendo adulterio espiritual contra Dios, lo cual es una forma de idolatría. Los demonios, llenos de maldad y engaños, y por orden de Satanás, hacen un esfuerzo grandísimo para que las almas no lleguen a entrar al reino de Dios. Nosotros somos los que debemos salvar nuestras almas a través de Jesucristo, porque Él es nuestro Salvador. Una actividad de Satanás y de sus demonios es usar a las gentes del mundo como si nosotros fuéramos animales domésticos de ellos. Satanás y los demonios nos consideran una granja de personas humanas perteneciente a ellos. Por eso, ellos están entrenando a las personas comunes a que estén ejecutando sus voluntades. Si usted tiene un caballo, el cual usted nunca lo ha usado, usted de seguro entrena a ese caballo para que él acepte que usted lo cabalgue. Satanás y sus demonios usan este mismo principio en cada persona. De modo que debemos ser prudentes y mantenernos despiertos, porque nuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Satanás, con sus artimañas se apodera de la mayor parte de las almas, y las lleva al infierno. Por eso Jesús dice, estrecha es la puerta, y angosta la senda que lleva a la vida con Dios, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14, en la Biblia. Y si Jesucristo lo declara, es porque así es. Debemos orar a Dios por nosotros mismos, y a la vez mantenernos en alerta para que Satanás con sus artimañas no nos esté desviando de la voluntad de Dios, sin nosotros darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Porque Satanás tiene el poder de hacer eso. Estimados amigos y hermanos en la fe, esperamos que seguirán viendo estos vídeos cada vez que publiquemos uno. No dude usted en reenviar a alguien cada vídeo. Nosotros no comercializamos ni ganamos dinero con la palabra de Dios. Ni recibimos, ni aceptamos ofrendas, ni diezmos. Estamos en una guerra espiritual, iniciada por Satanás. Y este ser maligno se apodera del 95% de las almas humanas. En Mateo 7:14 de la Biblia, nuestro Salvador Jesús dice que pocas personas hallan el camino y la puerta que conducen al reino espiritual de Dios y de Jesucristo. Si usted reenvía estos vídeos
usted contribuye a salvar almas de las garras de Satanás. Que Dios bendiga a usted muy ricamente.